Muy buenos días, estudiantes. Les doy una gran bienvenida. Vamos a empezar nuestra clase de informática y en ella vamos a explicar nuestra guía número 8. Entonces vamos a darle una bienvenida a nuestros fabulosos estudiantes que están el día de hoy acompañándonos aquí en nuestra clase. Daniela, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profe. Muy bien, ¿y su merced? Bien, bien. ¿Cuándo? Aquí listos para la acción. Natalia, muy buenos días. Buenos días, profe. Jexy, muy buenos días. Buenos días, profe. Diego, muy buenos días. Buenos días, profe. Bueno, para todos una cordial bienvenida. La idea del día de hoy es complementar la actividad que hicimos el día de ayer por el grupo y que ya podamos tener todas las herramientas para entregar nuestras actividades y que quedemos al día con la guía número 8. ¿Listo? Esa es nuestra idea fundamental del día de hoy, ¿cierto? Que nosotros tengamos esas herramientas para realizar nuestra guía número 8. ¿Listo? Entonces vamos a retomar unas cosas y pues vamos a explicar otras que de pronto no habíamos visto. Pero lo importante es que si usted tiene alguna duda, sea la que sea, si usted tiene alguna duda, sea la que sea, me pregunte. ¿Listo? ¿Listo? ¿Aló? Listo. Sí, ¿Aló? señor. Sí, señor. Bueno, pero si no me responden, me toca preguntarles 10 veces, porque que no sé si es que se está fallando la comunicación. O que, ustedes saben que con esto del internet y yo profesor de tecnología, me toca así. Bueno, va para allá. Vamos a compartir pantalla. Hoy hubo un error. ¿Esto qué pasó? Perfecto. Listo. Bueno, entonces, esta guía, toda esta guía tiene el tema del circuito eléctrico. ¿Listo? Y hace algunas analogías con respecto eh, a otro circuito que le permite a usted comprender que es un circuito eléctrico. ¿Listo? Y ya pasa a los ejercicios. ¿Listo? Entonces yo voy a empezar a explicarles o les quiero comentar primero que todo qué es un circuito eléctrico. Voy a ponerlo acá como circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Entonces, a ver, un circuito eléctrico en general es un lazo cerrado. ¿Bien? Esto es un lazo cerrado. Uy, casi no cerrado porque casi no lo puedo cerrar. Chale. Esto es un circuito eléctrico, es un lazo cerrado. ¿Sí lo ven? Un circuito eléctrico es un lazo cerrado. ¿Hasta hay alguna pregunta? ¿Entienden qué es un lazo cerrado? Circuito eléctrico, lazo cerrado. ¿Listo? Señor. Sí, profe. Perfecto. Vamos bien, no hay problema. En ese lazo cerrado hay unos componentes. De pronto, si usted no entiende la palabra componentes es lo mismo que decir partes. ¿Sí? O sea, en ese lazo cerrado, componentes. En ese lazo cerrado hay unas partes o hay unos elementos. ¿Listo? Elementos propios elementos propios del circuito eléctrico. ¿Listo? Cuando yo les digo circuito eléctrico, a ver, Daniela, circuito eléctrico. Yo te digo una parte del circuito eléctrico. ¿Tú qué me dices? Lo que se te ocurra, no importa. Daniela, Energía. energía, muy bien, energía. Ojo, entonces la energía, lo voy a poner acá, es algo o sea, es diferente, es algo que se produce dentro del circuito, ¿sí? O se genera, o aparece, o está dentro del circuito, pero no es un componente. Algo que se produce o que está ahí latente es la energía. En un circuito eléctrico siempre va a haber energía porque es el que permite que los elementos funcionen, pero no es un componente, ¿no? ¿Qué elemento da la energía dentro del circuito eléctrico? ¿Qué elemento? ¿Quién es el que encargado dentro del circuito eléctrico? Dice, yo soy el encargado de
dar la energía? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? ¿Un Los generador? componentes no. ¿Quién dijo un generador? Yo. ¿Natalia? Bueno, muy bien. Un generador es el encargado de dar, vamos a escribirlo aquí en verde, ese es un elemento. ¿Qué elemento? Un generador. Ese generador es el encargado de producir la energía eléctrica que está dentro del circuito eléctrico. Entonces yo podría dibujar aquí en rojito, dentro de ese lazo, ¿cierto? Es un lazo cerrado. Dentro de ese lazo voy a dibujar esto que representa un generador. ¿Ustedes saben cuál es el generador más común en todo el mundo? Los que están en los postas. No. El generador más común es la pila. La pila. ¿Se han visto las pilitas? Las pilas de los controles Sí, o las señor. pilas de 9 voltios. Eso es un generador de energía. Esa pila genera energía para prender algo, ¿cierto? Mira que los postes de energía, y es algo muy interesante que dijo Daniela. ¿Sí, Carol? ¿Lo Sí, dijiste? señor. Ponle cuidado, voy a hacer el dibujo aquí abajo. Mira que los postes de energía tienen una función principal. Ojo, ¿cuál es la función del poste de energía? Soportar los cables, ¿cierto? Esa es la función del poste, soportar los cables. No hace más. El poste no genera energía. ¿Dónde se genera la energía? ¿Dónde se genera la energía que va por los cables que están en los ¿En postes? una fuente? En una fuente. ¿Y esa fuente dónde está? ¿O cómo se llama esa fuente? Eso tiene un nombre Fuente gigante. eléctrica, creo. Eso se llama. ¿Quién dijo fuente eléctrica? Yo. ¿Todos? Todos dieron como el tiempo. Escuché como 3 veces yo. Eso se llama una planta generadora, bueno, voy a dejar así, generadora de energía. ¿Quién conoce Paipa? ¿Alguien conoce Paipa? ¿Ha ido por los lados de Paipa? ¿Nadie? No, señor. Bueno, en Paipa hay una planta generadora de energía. Se llama Termopaipa. Y desde Paipa, o sea, digamos si esta fuera Paipa, desde Paipa, a través de estos cablecitos, nos hacen llegar energía a nuestros hogares. ¿Sí ven? O sea, es como si fuera una pila gigante en Paipa y esa pila gigante nos manda la energía para que lleguen a nuestros hogares. ¿Listo? ¿Sí se entiende? Sí, Sí, señor. señor. Perfecto. Entonces ya sabemos que uno de los elementos del circuito eléctrico es el generador. En un circuito eléctrico básico hay otro elemento muy importante. ¿Listo? Vamos a suponer que yo quiero prender el bombillo de la casa. ¿Listo? Eso, para prenderlo, necesito tener un circuito eléctrico, ¿cierto? Y ese es el circuito eléctrico más básico de todos. ¿Listo? ¿Cuál es el elemento que me permite prender y apagar el bombillo? El interruptor. Muy bien, Natalia, muy bien, Daniela. Entonces, otra parte del circuito eléctrico que lo voy a dibujar aquí en negro es el interruptor. ¿Listo? Listo. Entonces, otro elemento es el interruptor. Y su nombre lo dice, ¿no? ¿Qué hace? Prender y apagar. No. ¿Qué hace con respecto al nombre? ¿Cómo se llama? Interrumpir. Allá la persona que lo dijo bien. ¿Quién está ya poniendo cuidado? Daniela, que está. Mi hermana. Eso, dígale que 5 a su hermana y a usted le va a bajar la nota por no poner cuidado. Muy bien. El nombre lo dice, ¿no? Interrumpir. ¿Qué interrumpe? El paso de energía. Pero ¿a dónde llega esa energía? ¿A dónde llega?
¿A dónde? O sea, la entrega a la batería y ¿a dónde llega? Al control. Al tele es la vaina. Bueno, sí, al control, al tele. Y en el circuito eléctrico del bombillo, ¿va a llegar a dónde? Pues al bombillo, ¿cierto? Entonces voy a hacer, bueno, aquí debe haberlo hecho de otro color mejor. Voy a hacerlo azulito. Voy a hacer el bombillo, ¿listo? Este es otro elemento básico del circuito eléctrico. Y esos son los componentes básicos. ¿Con qué uno de esos componentes básicos? Esa línea negra, ¿qué sería? ¿O esta línea? Cables. Cables, muy bien, excelente. Esto que está acá, muy bien, Daniela. Esto que está acá serían los cables. Serían los cables. Y estos son los elementos de un circuito eléctrico. ¿Listo? Ojo que va la explicación, mejor dicho, la explicación más dura del mundo. La explicación más dura del mundo. ¿Listo? Cada uno de esos elementos tiene unas características que van a estar enmarcadas dentro de esto, lo que produce. O sea, dentro del circuito se produce energía, se produce una corriente, hay una resistencia, y esas palabras las tenemos que conocer porque son propias del circuito, ¿sí? Pero, o sea, conocerlas dentro del contexto de lo que yo sé. A ver, me trato de explicar. O sea, el generador, ¿sí? Se llama generador, pero yo sé que qué es el generador. Puede ser una pila o puede ser la planta generadora, ¿cierto? ¿Sí se entiende? Sí. Perfecto. El interruptor puede ser pues el interruptor de la casa o puede ser el botón del timbre o puede ser algo que interrumpa energía. Por ejemplo, un taco, una cuchilla de energía, ¿cierto? Y el bombillo, pero no necesariamente tiene que ser bombillo. El bombillo puede ser un bombillo, puede ser una plancha, puede ser una nevera, puede ser un televisor. ¿Listo? ¿Hasta ahí claros? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, ojo, Sí, señor. voy a empezar a categorizar estos elementos acá. Ojo. Entonces, el primero se llama un generador. El generador, entonces, también se llama como fuente de, ¿de qué? Energía. De Energía. energía, muy bien. Y un ejemplo de esa fuente de energía, ¿cuál es? Un ejemplo de fuente de energía, ¿cuál es? Por ejemplo, la pila. ¿Sí se entiende? Sí. Listo. Ahora, dentro del circuito, ojo, dentro del circuito, el generador entrega un voltaje. ¿Sí? O sea que si yo hablo de una pila, la pila tiene ¿un qué? Voltaje. Voltaje. Muy, qué bonito. Muy bien. Si yo hablo de una pila, ella genera un voltaje. Si yo hablo de una pila, genera un voltaje. Entonces hay pilas, miren, por ejemplo, hay pilas de 9 voltios. Mírenlas, aquí se las voy a mostrar. ¿Sí ven? Esta es una pila de 9 voltios. ¿Sí la conocían? Sí, señor. Hay, Sí, pi- señor. hay pilas más pequeñas. Las de los controles remotos tienen 1.5 Ese niñito. voltios. Mírenlas. Bueno, están las de unos Ah, 5 voltios, las AA, las AAA. Mírenlas. Profe, esas las utilizamos para prender los LEDs, ¿no? Exactamente. Nosotros en nuestros proyectos, con estas pilas, prendíamos los LED tal cual como dice Daniela. Excelente. Entonces, miren que la pila entrega un voltaje. Ese voltaje pues se mide en voltios. ¿Listo? Ojo, me devuelvo para acá.
¿Qué hace ese voltaje dentro? ¿Qué hace ese voltaje dentro del circuito? Ese voltaje hace que los electrones se muevan, ¿sí? Es como, póngale cuidado a esta analogía que les voy a hacer. De pronto usted diga, no, pero ¿por qué hizo eso? Voy a hacérsela a ver si de pronto sí sirve o no sirve. Si no sirve, ustedes me dicen, no, profe, no entendimos con eso. Es como que ustedes se levantan por la casa en las mañanas, ¿cierto? Y entonces cuando puede ser, ojo, si no es así, tranquilos. Cuando ustedes se levantan, se van llenos de energía, ¿no? Con mucha energía, De hambre. con mucha energía. Se levantan con mucha energía, con harta. De la casa salen con Yo me mucha energía. levanto con sueño, profe. De la casa salen con mucha energía. Entonces, eso es un ejemplo. Puede ser que no aplique. Y ustedes van y dan una vuelta, van hasta el colegio, al Y colegio, ahí quedó toda la energía. gastan toda la energía, vuelven a la casa y vuelven y se cargan de energía. Y vuelven y van al colegio, gastan la energía y vuelven y se cargan de energía. ¿Sí se entiende eso? Sí, sí, señor. Sí. Perfecto. Entonces, miren, el generador hace que los electrones se vayan con mucha energía, súper enérgicos. Van hasta el bombillo y el bombillo los detiene. El bombillo es una resistencia. Miren, esa palabra es vital. Se resiste al paso de los electrones. Cuando se resiste, les quita la energía que ellos llevaban. Y esa energía que les quitó hace que el bombillo prenda. ¿Sí? Y entonces aquí quedan los electrones, siguen los electrones, pero ¿sin qué? Pero sin energía, Energía. sin energía, ¿cierto? Y llegan otra vez al generador y el generador ¿qué hace? Lo recarga. Lo recarga y otra vez se van contra el bombillo y otra vez el bombillo los detiene y otra vez quedan sin energía y otra vez se van para el generador. Pero Y cuando se estalla un bombillo, ¿por qué es? pues hay muchas razones, ¿no? Porque cuando se estalla, puede ser que, pues desde lo más básico que sería que la fabricación está mal, ¿no? Pero puede ser que, por ejemplo, un bombillo, como nos pasó a nosotros en una clase, un estudiante, si no estoy mal, se llamaba, bueno, no voy a decir el nombre porque de pronto después me dicen, ay, usted me hizo quedar mal. Nosotros teníamos un bombillito LED, ¿cierto? El bombillito LED prendía con 1.5 voltios, ¿sí? O sea, está diseñado para prender con eso, ¿cierto? Y él le puso una pila, ¿cierto? De 18 voltios que yo había traído. Entonces, ¿él qué dijo? La pila, miren la batería aquí, el generador, está cargando mucho los electrones, ¿cierto? Los cargó muchísimo. Y cuando vino a este bombillo que estaba diseñado solo para electrones que llevaban energía de 1.5 voltios, se encontró con ella y ¿qué hizo? Se estalló, hizo ¡pac! Se estalló, se le rompió la cabecita. ¿Por qué? Porque era mucha energía, más de la que él soportaba. Entonces, una razón por la que puede estallarse un bombillo es porque le colocan más energía de la que él soporta. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Listo, Perfecto. profe. Otra Sí, cosa, señor. ojo, otra cosa por la que se puede romper es, por ejemplo, esos bombillos que nosotros colocamos en la casa, si los dejamos mucho tiempo prendidos, pues ¿qué pasa? Se calientan, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí se han dado cuenta? Se calientan, ¿sí? Sí, señor. Y si yo lo toco con un trapo muy frío, o por ejemplo, si lo cogiera con un trapo mojado, entonces ese cambio de temperatura hace que el bombillo Reviento. se reviente, exactamente, muy bien, perfecto, por el cambio de temperatura, ¿sí? Por esa razón también se pudo haber roto, entonces de pronto no sabemos por qué se pudo haber roto en particular. Debemos analizar muy bien la situación. Listo. Miren que este movimiento de electrones, ojo, este movimiento de electrones recibe un nombre. Ojo, ¿cómo recibe? Recibe un nombre. Ese movimiento de electrones se llama corriente eléctrica. Corriente eléctrica.
Y la corriente eléctrica se mide ¿en qué? En amperios. La corriente eléctrica se mide en amperios. Se representa por la letra I. La I es corriente. La B es voltaje. Profe, ¿Sí? ¿y qué se supone que es un amperio como tal? Ya te digo. Y la R es resistencia. ¿Listo? Eso nos sirve ahorita porque tenemos que hacer una fórmula. Listo. Es una excelente pregunta. Ojo. Ojo. Ojo a esa pregunta tan interesante. ¿La hizo Daniela? No, ¿Natalia? Muy bien, Natalia. Mire, sí, ella me dice, bueno, pero ¿qué es un amperio? O sea, ¿por qué amperio? Bueno, amperio es en honor a una persona que trabajaba con corriente eléctrica, pero sí tiene algo que ver dentro de este circuito. Entonces, mire, la fuerza con la que los manda, la fuerza con los que los manda es el voltaje, ¿sí? Es el voltaje, es la fuerza con la que los manda. La corriente, miren, es esta cantidad de electrones. Entonces, esa cantidad de carga que pasa en determinado tiempo. Entonces, el amperio, el amperio, estamos considerando que pasa una carga, una carga por segundo. ¿Sí? ¿Cuántos electrones están pasando por segundo? Eso es el amperio. ¿Listo? ¿Cuántos electrones pasan? Si pasan más, es porque tiene más corriente. Si pasa menos, es porque tiene menos corriente. ¿Cuántos electrones pasan? Entonces, esos electrones se miden en carga por tiempo y esa carga por tiempo es el mismo amperio. ¿Listo? Eso es lo que es el amperio. Mirar cuántos electrones pasaron por segundo. ¿Listo? listo, profe, gracias. Perfecto. Excelente pregunta. Bueno. Bueno, listo. Entonces, miren, recuerden, está voltaje en voltios, que es el que da la energía, corriente en amperios, que es la cantidad de electrones que circulan, resistencia, que es el bombillo, resistencia, se opone, resistencia, que es el bombillo, y ese no le dije en qué se medía, pero les voy a comentar. La resistencia se mide en un símbolo todo raro que se llama ohmio. Ohmio. ¿Listo? La resistencia se mide en ohmio. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que estos tres elementos, ¿cuáles tres? El voltaje, la corriente, la resistencia, están relacionados, ¿sí? O sea, están relacionados. Si aumenta uno, disminuye el otro, si disminuye el otro, aumenta el otro. Por ejemplo, si aumento el voltaje, aumento la corriente, ¿sí? Si aumento el voltaje, aumento la corriente, ¿sí? Si disminuye el voltaje, disminuye la corriente. Si aumenta la resistencia, o sea, si aumento la oposición, pues van a circular menos electrones, quiere decir que disminuye la corriente, ¿cierto? Si disminuyo la resistencia, aumenta la corriente de electrones. ¿Listo? Están relacionados. Y esa relación está relacionada, esa relación se ve a través de una fórmula. Esa fórmula está en la guía que está acá, mira. Aquí está. Entonces, este voltaje, por ejemplo, es igual a la corriente por la resistencia. La corriente es igual al voltaje dividido en la resistencia. Y la resistencia es igual al voltaje dividido en la corriente. Aquí aparece otra variable que no la hemos trabajado, pero que es la potencia. Sin embargo, ya la habíamos hablado, ¿no? La potencia es qué tanto consume. ¿Qué tanto consume? ¿Qué tanto consume? Ahora, miren que aquí aparecen unos ejercicios. ¿Listo? Entonces, la idea es que nosotros, a través de estas fórmulas,
podamos resolver estos ejercicios, ya conociendo qué es lo que representa cada uno. Por ejemplo, la resistencia que dice acá, miren, ¿cuál es la resistencia? La resistencia vendría siendo, digamos, el bombillito, ¿sí? Yo me imagino que es un bombillo. Me están preguntando cuál es la resistencia, digamos, de un bombillo. De un circuito por el que circula una corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica es la letra I, ¿cierto? Y se mide en amperios, mírenla. Y que tiene una tensión de 12 voltios. Esta tensión de 12 voltios es B o es la misma batería. ¿Listo? ¿Listo? Sí, Aló, aló. señor. Entonces, miren, me están preguntando por, me están preguntando, miren, me están preguntando por quién, ¿sí? Por la resistencia. ¿Sí se dan cuenta? Porque me dicen, Sí, ¿cuál es la señor. resistencia? Me están preguntando por la resistencia. ¿Y qué me dan? Me dicen, tome, usted conoce la corriente y usted conoce el voltaje. ¿Listo? Entonces, Profe, la W, ¿qué es? la W es la potencia. Y la WR, O sea, esta que dice acá WR, por ejemplo, sí, señor. es la potencia multiplicada por la resistencia. ¿Sí? Es la potencia multiplicada por la resistencia. Y cuando dice I a la 2R, Y a la 2, esta de acá, ¿sí? Es sí, señor. elevar la corriente al cuadrado y multiplicarla por la resistencia. Entonces, si yo quiero encontrar la potencia que consume un aparato, si yo la quisiera encontrar, ¿qué potencia consume? Y conozco la corriente y la resistencia, empleo esta fórmula. ¿Listo? Ahora, en este caso, vamos a hacer este ejercicio. A ver, ¿qué me están preguntando? ¿Qué me están preguntando? La resistencia. Y me dan el voltaje y la corriente, ¿cierto? Sí, señor. Entonces yo vengo y miro acá y digo, bueno, me están preguntando la resistencia. Me ubico en el de la resistencia, ¿sí lo ven? Y digo, conozco el voltaje y la corriente. Ah, entonces lo que tengo que hacer es, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Qué operación es esta? ¿Dividir? Eso. Y Una listo. fracción. Entonces, y listo. Entonces yo me vengo, bueno, vamos a suponer que vamos a suponer que yo tengo mi hoja, pero esperen a ver cómo tengo aquí mi hoja, porque esta está muy sucia ya. De pronto me queda un espacio por acá. Vamos a suponer que este es mi cuaderno. Entonces mi cuaderno empieza acá. Y entonces yo le voy a escribir acá. Primer punto. Desde el primer punto hay un dato, bueno, hay unos datos y hay una incógnita, ¿cierto? ¿Listo? ¿Sí se entiende esas dos palabras, datos e incógnitas? Sí. Entonces, la incógnita es lo que me preguntan. ¿Qué me estaban preguntando? La resistencia. ¿Listo? La resistencia. Los datos es lo que me dan. ¿Qué me dieron? Me dijeron que el voltaje era 12 voltios y si no estoy mal, la corriente 2 amperios o me equivoco. Es que no me Sí, acuerdo. señor. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, pues si no me acuerdo, pues puedo mirar, ¿no? En lugar de estar adivinando. Dos. 2 amperios y 12 voltios. Perfecto. ¿Listo? Y entonces empleo la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Ah, pues la fórmula de resistencia es muy sencilla. Me dice, divida el voltaje en la corriente. ¿Listo? ¿Cuánto es el voltaje? 12, ¿cierto? ¿Cuánto es la corriente? 2. 2. Y 12 dividido en 2, 24. 12 dividido, no multiplicado. Tengo 12 peras y la divido en 2 personas. 6. Eso. 6. ¿6 qué?
Entonces, acuérdense que miren, casualmente acá se ve al lado izquierdo, yo les dije en qué se medía la resistencia. La resistencia, mírenla, aquí está, la voy a encerrar en rojo, mírenla, se mide en ohmios. ¿Sí la ven? Recuerden, resistencia en ohmios, corriente en amperios, voltaje en voltios. Entonces la respuesta es 6 ohmios. Y acá ve el primer punto. ¿Cuántos son? 5, ¿cierto? Vamos a hacer el segundo de pronto acá. A ver, vamos a hacer el segundo. Aquí. Perfecto. ¿Qué dice el segundo punto? A ver, vamos a verlo. Dice, voy a borrar este porque este ya lo hicimos, ¿cierto? Borrar. Listo. ¿Qué dice el segundo punto? De a uno, todos no. Todos no, por favor. De a uno. ¿Qué dice el segundo punto? Calcula la intensidad de la corriente que Hasta circula ahí, por hasta un ahí, dispositivo. hasta ahí. Despacio. Daniela, ¿sí? O Natalia. Yo, Natalia, ¿sí? Perfecto. A ver, Natalia. Calcula la intensidad de la corriente. Esta calcula la intensidad de la corriente. Nos están preguntando por qué letrica. ¿Por qué letra nos están preguntando? ¿y? Exacto, muy bien. Nos están preguntando la I. Nos dicen, oiga, cuál es la I? ¿Y qué dato nos dan? Ahora sí sigue. Que circula por un dispositivo de 2000, ¿cómo es que se llama eso? Ohmios. Ohmios. Ajá. De resistencia al aplicarle una diferencia de potencial de 200 voltios. Entonces, este 2000 ohmios, ojo, sería ¿quién? R, ¿cierto? Y esta diferencia de potencial, ojo, es otra forma de llamar a la batería. Entonces, B es acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale B? 200, ¿cierto? ¿Cuánto vale R? 2000. 2000, ¿cierto? Y listo. Entonces voy a escribir eso acá. ¿Dónde? Pues en el donde estamos resolviendo, en su cuaderno, ¿no? Ustedes, pues más bonito porque yo acá, datos e incógnita. Datos e incógnita. ¿Cuál es la incógnita? Y, me preguntan, ¿y cuáles son los datos? B, ¿qué cuánto vale? 200, Exacto. ¿Y R qué vale? 2000. Perfecto. Y entonces voy y miro la fórmula de corriente, porque esa no la he visto, ¿no? Ahorita miré fue la fórmula de resistencia. La fórmula de corriente, mírenla, es voltaje sobre resistencia. Entonces yo simplemente digo, voltaje sobre resistencia. No, pues divido. Entonces yo qué digo, I es igual a B sobre R y esto es igual a 200 sobre 2000, 200 voltios, perdón, sobre 2000 ohmios. Y si yo divido 200 en 2000, ¿cuánto da? Bueno, lo pueden hacer en una calculadora y eso da 0.1 amperios. ¿Listo? ¿Listo? Sí, Perfecto. Voy a Sí, descargar señor. esto. Perfecto. A ver, voy a contabilizar exactamente. Vuelvo a activar el micrófono mientras que me está llamando aquí un profe que necesita un favor. Vuelvo a activar el micrófono a las 10:16. ¿Listo? Mientras tanto, ustedes traten de hacer el tercer ejercicio. ¿Listo? ¿Listo?
Ahí está la fórmula. Voy a ver si puedo dejar la fórmula de voltaje. Listo. Ahí no se alcanza a ver. Ahí que se vea. Ahí se ve el ejercicio 3 y se ve la fórmula, no. Listo. Ahí sí. Mírelo. ¿Listo? Hagan el ejercicio 3. En 5 minutos prendo el micrófono. Voy a hacer un favor. Pero inténtenlo hacer, ¿no? Miren cuál es el voltaje. Bueno, miren la pregunta, miren los datos, la incógnita y lo resuelven. Sí, señor. Voy a enviarles los dos ejercicios que hicimos al grupo pues, para que tengan como apoyo. Ya descargué el octavo. Que envían de nuez. Cargas. ¿Listo? Para que tengan como apoyo. Porque de pronto como les dejo la otra pestaña abierta. Listo, ahora sí. Ya vengo.
Me demoré mucho, me demoré mucho, me demoré mucho. Volví. Buenas, ¿se fueron Así que no, todos? profe. No, imagínense. Profe, Y yo, venimos. y yo en lugar de, ¿sabe qué pasó? Y yo en lugar de haber parado la grabación, dejé esa grabación así de largo, entonces imagínate, eso va a quedar pero chistoso esa grabación. Uy, no, profe. Ah, pero vea, se respondieron por el chat y tales. Intentando hacer algo por nuestras vidas. Listo. Bueno, vamos a ver cómo nos fue. Ya les envié ese. Voy a eliminar la pantalla, o sea, voy a limpiar el tablero. Porque ya les envié esa imagen, ¿cierto? Bueno, ustedes más o menos ya tenían eso. Me pueden decir, entonces, datos e incógnita. ¿Qué preguntaban en ese ejercicio? Vamos en el tercero, ¿cierto? ¿Qué Sí. preguntaban? Aún no sabemos qué preguntaban, pero la resistencia era 100. Bueno, la resistencia nos la daban, era 100. Preguntan el voltaje. Preguntan el voltaje. Listo. Y entonces nos daban la corriente. ¿Cuál es la corriente? ¿Leo? ¿Nadie la tiene? Cero, No, La profe, corriente. dice 0,1 a 0,1. Listo. Voy a yo sé que revisar. Dime, te escucho. ¿Quién? ¿Daniela? no se multiplica. ¿Jexi? Ah, muy bien. Excelente, Jexi. Si están los A mí me valores, dio ¿sí? ¿Cuánto te dio? 10 voltajes. ¿Cuánto? 10. Perfecto, te quedó muy bien. Excelente trabajo. Miren, nos preguntaba el voltaje. Mírenla. Ojo, nos preguntaba el voltaje. Perfecto. Entonces, el voltaje se obtiene de multiplicar corriente y resistencia. Entonces, acá está, miren. Voltaje se obtiene de multiplicar corriente y resistencia. Entonces, yo digo, voltaje es igual a I por R. Voltaje es igual a 100 ohmios por 0,1 amperios. Voltaje es igual a 10 voltios. Muy bien, Jexi. Excelente. Muy bien, porque lo resolviste muy Profe, bien. Dime. ay, ¿por qué se multiplica? Por la fórmula. O sea, la fórmula, o sea, estas fórmulas ya están hechas por, o sea, digamos como que existe una comprobación científica que estas fórmulas funcionan y que cuando yo pongo esos valores me va a dar el valor que obtengo. Entonces, si yo quiero encontrar voltaje, mira, voltaje, es este voltaje. ¿Qué hago si conozco la resistencia y la corriente? Los multiplico. ¿Listo? Si yo quiero encontrar corriente y conozco el voltaje y la resistencia, los divido. Entonces, ¿por qué esta fórmula de abajo es diferente a la de arriba? Pues porque abajo estoy encontrando una cosa, abajo estoy buscando corriente y arriba estoy buscando voltaje. Entonces, es diferente, son cosas diferentes. Entonces, se resuelven de manera diferente. ¿Listo? ¿Listo? O sea, si yo quiero el voltaje, tengo que multiplicar I por R. Entonces, Natalia, I por R, o sea, multiplicar ese término está comprobado, ¿sí? O sea, está comprobado científicamente a través de pruebas en circuitos eléctricos que si tú quieres encontrar el voltaje y multiplicas la corriente y la resistencia, te va a dar el voltaje. Está comprobado que la corriente se obtiene al dividir el voltaje y la resistencia, y está comprobado que la resistencia se obtiene al dividir el voltaje y la corriente. Entonces, mira, si a ti te preguntan la resistencia, pues utilizas esta fórmula. Si te preguntan la corriente, utilizas esta fórmula. Y tal cual como hizo Jexi, si le preguntaron el voltaje, empleó esta fórmula. ¿Listo? Bueno, Perfecto. O sea, aquí no lo podemos comprobar pues porque no tenemos un circuito que tenga 200 ohmios ni tenemos los 200 voltios, ¿no?
pero nosotros lo podríamos hacer con circuitos más pequeños aquí, ya cuando estemos en la etapa práctica, cuando estemos en el colegio. Vamos a hacer unos montajes y yo les voy a mostrar. ¿Listo? Bueno, listo. Uy, pero borro esto. Esto de acá, ya hicimos el tercero. Bueno, el cuarto ya es más avanzado. Mírenlo. Porque el cuarto ya emplea la potencia, que es la cuarta fórmula que aparece acá, la W. Entonces dice, calcula la potencia eléctrica. Entonces aquí es, ahora sí. Entonces, calcula la potencia eléctrica. Bueno, entonces voy a hacer acá. Voy a tratar de subir un poquito. Listo. Calcula la potencia eléctrica, es decir, datos e incógnita. Datos e incógnita. ¿Listo? Calcula la potencia eléctrica. Entonces la incógnita es la potencia eléctrica, es W. ¿Listo? La potencia, que es la nueva característica que nos preguntan, es W. De una bombilla alimentada por un voltaje ¿de cuánto? Ahí es que no alcanzo a ver. Tengo que reducir esto un poquito. Listo. Voltaje de 220 voltios. Y consume una corriente. De 2 amperios. Eso. Listo. Ahora, esa es la primera pregunta. Miren, hasta ahí la primera pregunta. Luego sigue. Calcula también la energía eléctrica consumida por la bombilla. La energía eléctrica consumida por la bombilla. Si duró encendida 1 hora. Que esto es parecido a lo que hicimos la clase de ayer en la tabla. ¿Listo? Que ahorita más adelante vamos a ver. Bueno, entonces acá, vamos para acá. Nos preguntan la potencia. Entonces voy a borrar esto, porque no, en este momento era para explicar las fórmulas, ya no. ¿Listo? Nos preguntan W, ¿cierto? Entonces me ubico en este Señor. triangulito, me ubico en este triangulito de W. Y entonces, ¿puedo utilizar esta fórmula que encerré? No, porque no conozco la resistencia. No. ¿Puedo La utilizar segunda tampoco. exacto. La tercera. Exactamente. Entonces yo digo potencia o W o potencia P es igual a B por I. Porque es la fórmula la que me dice cómo lo resuelva. ¿Cuánto vale B? 220 voltios. ¿Cuánto vale I? 2 amperios. Pues potencia por I. 2 amperios. Y 220 voltios por 2 amperios. O sea, 220 por 2 me da 440 vatios. ¿Listo? Y miren que aquí está la respuesta. ¿Cuánto le dio acá? Ahí está la respuesta para que ustedes vean que le quede bien. ¿Sí ven? 440 vatios. ¿Listo? Sí. Sí, señor. Esto lo aplica la fórmula, ¿sí ven? ¿Qué es la potencia? La potencia es lo que consume. Recuerde que si consume mucha energía, pues va a subir más la energía eléctrica, ¿no? Va a subir más el costo de la energía. Si consume menos, pues va a bajar menos la energía eléctrica. Hagan de cuenta que la potencia, ¿ustedes alguna vez han visto un bombillo que alumbre más que otro? ¿Sí lo han visto o no? Sí. O Sí. digamos, no sé, esto me ha pasado a mí, pero no porque me pase a mí les debe haber pasado a ustedes. En mi tiempo, cuando yo era joven, niño, como digamos como de unos 14 a unos 20 años, mi mamá, cuando se fundía un bombillo en la casa, me decía, va a traer un bombillo. De pronto ahorita ya no es tan común eso, pero si ustedes hablan con sus papás se van a dar cuenta que sí. Entonces uno decía, bueno, ¿un bombillo de cuántos vatios? ¿De 60 o de 100 vatios? ¿Sí? Uno preguntaba.
¿Un bombillo de cuánto? ¿De 60 o de 100 vatios? Y entonces la mamá o el papá le decía a uno, de 100 vatios o de 60 vatios. Ellos sabían que si era de 100 vatios, iba a alumbrar más, pero que se iba a subir el costo de la luz. Y ellos sabían que si era de 60 vatios, iba a alumbrar menos, pero a, iba a economizar luz. ¿Listo? ¿Listo? ¿Se Sí, entiende? Ujú. sí, señor. Hagan el ejercicio de preguntarle a sus papás, si pueden, ¿no? Si sus papás no están tan ocupados, porque dirán sus papás todos ocupados y usted allá a llegarle con esas preguntas. ¿Y quién le dijo? El profesor de informática me dijo que... No, no, no. Si tienen tiempo les preguntan, si no, no. Porque es un ejercicio interesante que ustedes vean que realmente eso existía. Ahora, ¿saben por qué no se aplica mucho? Porque casi todos los bombillos son de LEDs, de diodos LEDs, y esos diodos LEDs pues prácticamente consumen lo mismo y siempre mandan un buen consumo mandan un buen registro de luz. ¿Listo? Bueno, ojo con esto que sigue, ojo con esto que sigue, ojo con esto que sigue. Me preguntan, sigue el ejercicio, esta es la primera parte, sigue el ejercicio, sigue. Me preguntan, ¿cuánta es la energía que consume? ¿Cuánto es la energía que consume en una hora? ¿Listo? 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 Sí. Perfecto. Sí, Esa energía se calcula multiplicando la potencia por el tiempo. ¿Listo? Entonces esa energía se calcula multiplicando la potencia. La única diferencia, ojo, que esto es lo importante que yo quiero que entiendan, es que aparece una palabrita. Yo sé que de pronto ustedes dirán, ah, pero este profe se puso con matemáticas, qué mamera, yo pensé que esto era informática. Yo dije, no, ¿en qué momento me puse a estudiar esto? Pero es que es importante que lo conozcan y al igual es útil para ustedes. Miren, la energía se mide en kilovatio hora, ¿sí? O kilovatio por hora. Pero esta potencia no está en kilovatios, ¿cierto? Está en vatios. Quiere decir que yo tengo que convertirla a kilovatios. ¿Listo? ¿Ustedes alguna vez habían escuchado qué significa kilo? Un kilo de azúcar. Así, ¿no? Kilo de peso, Sí, de masa. perfecto. Entonces, miren, kilo, ojo, kilo, tiene o recibe un nombre que se llama un prefijo. ¿Listo? O sea, ustedes con esto van a ser unos genios. En el colegio, si aprenden esto y lo aprenden conmigo, yo me voy a sentir muy orgulloso. Un prefijo es algo que se aplica a una unidad, ¿sí? Algo que se aplica a una unidad, ¿listo? Que está, que está antes de una unidad fija. A ver, Sí, señor. espérenme, denme un segundo. Creo que les tengo una noticia aquí en vivo y en directo. Sí, parece que los que puedan asistir a partir del lunes vamos a empezar bachillerato en presencialidad, ¿listo? ¿De todas? ¿En serio? De bachillerato. Sí. ¿Lo dice en serio? ¿No estás jugando conmigo? No, aquí nos llegó el listado. Listo. Bueno, Profe, ¿y qué cursos? todos, o sea, todos los cursos, pero vamos a hacer dos grupos. Entonces, ya les va a llegar a ustedes la planilla y le van a decir, el grupo 1 viene el día tal, el grupo 2 viene el día tal, y alternado. Lunes grupo 1, martes grupo 2, miércoles grupo 1, jueves grupo 2, viernes ninguno, porque vamos a trabajar con los que no vengan al colegio y con los que están nivelando. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, señor, Bueno, muchas gracias. No, no, tranquilo, pues me llegó esa información, aprovecho y se las comparto. Me imagino que ahorita el director también lo va a hacer, entonces no hay problema. Bueno, entonces el lunes, a partir del lunes ya van a asistir al colegio.
los que puedan, ¿no? Los que tengan la autorización de los padres y todo eso. Bueno, hablábamos del prefijo. Entonces el prefijo es algo que está algo de antes fijo. Entonces el prefijo es K. Lo voy a poner en rojo. Pero K significa kilo, ¿no? Y si está acompañado de la M, ¿qué significa? Kilómetro. Muy bien, Natalia. Kilómetro. Pero entonces resulta que ese prefijo puede estar acompañada de otra letra. Por ejemplo, la G. ¿Y qué significa KG? Kilogramo. Kilogramo. Muy bien, Daniela o Jexi. O las dos. Las dos. Muy bien. Las dos. Perfecto, ¿sí ven? Entonces, kilo, la palabra como tal kilo, representa algo. ¿Sí ven? Entonces, si yo digo, por ejemplo, kilo, y lo voy a acompañar de la W, son kilovatios. Kilovatios, ¿listo? Entonces, este kilo representa un valor. Y ese valor que representa es 1000 cosas o 1000 veces lo que está acompañando. ¿Sí? Es decir, ojo con esto, que es la parte más sencilla, la más sencilla pero importante. Es decir, si yo digo 1 kilómetro, ¿cuántos metros son? 1000 metros. 1000. Muy bien, 1000 metros. Perfecto. Si yo digo 4 kilómetros, ¿cuántos metros son? 4000. 4000. Perfecto. Eso es lo que hace el prefijo, ¿sí? Si yo digo 2 kilogramos, ¿cuántos gramos son? 2000. 2000 gramos, exacto. Eso es lo que hace el prefijo kilo, ¿sí ves? Entonces, si yo digo 1 kilovatio, ¿cuántos vatios son? 1000. 1000 vatios. ¿Listo? Aprendieron algo muy importante que se llaman los múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. Entonces, miren, esta unidad tengo que pasarla a kilovatios, ¿sí? Entonces, lo único que hago para pasarla a kilovatios es dividirla en 1000. ¿Listo? Si yo la divido en 1000, pasa de vatios a kilovatios. Entonces me queda 0.44 kilovatios. ¿Bien? Ojo, equivale lo mismo, ¿no? O sea, si yo tengo 440 vatios, es lo mismo que tuviera 0.44 kilovatios. Es decir, si yo tengo 1 kilómetro, es lo mismo que decir 1000 metros. ¿Listo? Y Sí, ahora, señor. y ahora sí aplico la fórmula. Entonces yo digo, energía es igual a la potencia en kilovatios, 0.44, por el tiempo, que era 1 hora. Entonces la energía es igual a 0.44, pues porque da el mismo valor, porque lo estoy multiplicando por 1, kilovatio hora. Y esta es la respuesta del ejercicio. ¿Listo? Sí, Bueno, señor. chicos, para este punto, y creo que es que pusimos muchos puntos, Ala. Vamos a dejar ese último punto. Ustedes ya tienen los 4 puntos, ¿listo? Ya tienen estos primeros 4 puntos, ¿cierto? Sí, sí, señor. Sí. Bueno, vamos a presentar solo esos 4 primeros puntos. Y el quinto lo hacemos el día que nos encontremos aquí en el salón de clase, ¿les parece? Uy, mejor aún. Perfecto, ¿sí? ¿Les Bueno. parece? Bueno, entonces ya tenemos la primera actividad, ya la tenemos. ¿Listo? Les voy a enviar el ejercicio. ¿Listo? Voy a descargar.
y les voy a enviar ese ejercicio para que lo tengan. Ya descargué, ya se los voy a enviar, por favor, ténganme 5 de paciencia. Listo, entro aquí, selecciono Bueno, Chrome, sí. y creo que es, no, este ya lo envié. Es este. No, es este. Listo. Recuerden que solo es el ejercicio, ¿no? Ahí pusimos unos dibujos que no van dentro del ejercicio, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Por Sí. ejemplo, no va la explicación de kilo, ¿no? Porque la explicación de kilo es para ustedes, para que ustedes sepan qué es, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Sí, Sí, profe. señor. Bueno, ¿seguros? Porque se quedan como callados, como si no entendieran, me asustan. No me asusten, mejor dicho. Bueno, esa sería la primera nota. Miren. En la planilla necesitamos poner 3 notas, ¿cierto? Mírenla. Esa sería vamos a tomar aquí de ejemplo a Carol, que está con nosotros. Miren, Carol no me ha presentado ninguna de las dos. ¿Listo? De las 2 primeras. Pero ya me presentó la tabla. Entonces, esta que acabamos de hacer durante este tiempo es esta primera nota. Ahora voy a pasar a explicar la de la aplicación. ¿Qué es lo de la aplicación? Entonces, lo de la aplicación es muy sencilla. Es que usted va a descargar una aplicación, ¿cierto? Usted va a descargar una aplicación. Ya, deme un segundo. Voy a compartir pantalla. Listo. Deme un segundo, voy a compartir pantalla. Me van a ver nuevamente, pero solo desde otro dispositivo, en este caso desde mi celular. Y le digo compartir pantalla. Ojalá no tenga nada comprometedor por ahí. Listo. Entonces, ustedes tienen que mandarme, puede ser una foto o puede ser un videíto. Sería más chévere un video porque me parecería que se ve lindo cómo ustedes lo van instalando. Cómo lo van haciendo, ¿no? No cómo lo van instalando porque la instalación no. Ustedes van a ir al Play Store y quiero que instalen una aplicación que se llama Every Circle. ¿Listo? ¿Listo? ¿Y qué hacemos con ella? Entonces, ya cuando la tengan instalada, esta aplicación, mírenla, yo la voy a abrir porque ya la tengo instalada. Permite hacer circuitos. ¿Listo? Desaparece así, miren. ¿A dónde le voy a dar? Aquí donde dice el más. Y me aparece un tablerito, ¿sí ven? Yo puedo mover el tablerito, agrandarlo, apequeñarlo, así con los 2 deditos. ¿Listo? Y entonces voy a poner una batería. Mírenla, Profe, señora. ¿tiene que ser estrictamente video o puede ser No, puede captura ser, normal? digamos, el pantallazo del ejercicio terminado. ¿Sí? No hay que hacer video, no, tranquilo. Solo puede ser, o sea, puede ser el video o puede ser el pantallazo, la que tú decías está bien. Entonces, Bueno, mando la batería, miren, mando la batería. Pongo luego un interruptor. La batería, miren el símbolo muy bien. Ahora pongo un interruptor. El símbolo del interruptor aquí es este. Mírenlo. Que abre y cierra. Este que está acá. Arriba, miren, lo puse amarillito. Arriba. Lo suelto y ahí aparece. Pongo un interruptor. Y voy a poner un diodo LED. Que es este que tiene las 2 flechitas. Mírenlo. Ahí se alumbró amarillito. Lo suelto. Aparece. Y conecto. Toco el puntico hasta el otro puntico, toco el puntico hasta el otro puntico, toco el puntico hasta el otro puntico. Y esto en la vida real no lo utilizamos, pero aquí sí necesitamos conectar lo que se llama la tierra. La conecto y me queda el circuito eléctrico, ¿listo? Bueno, recuerden una cosa, que yo les dije que dependiendo del voltaje, pues iba a funcionar el aparatico, ¿cierto? En este caso yo quiero prender un LED con una batería de 1 voltio, pero resulta y pasa que De un voltio. este LED que está acá no prende con 1 voltio, sino prende con 2 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que la pila o la batería no puede ser de 1, sino tiene que ser ¿de cuánto? De 2 voltios. De 2. De ¿Y dos cómo, voltios. y cómo le cambio el voltaje? Miren, en la parte de abajo, claro que me aparece aquí esto de compartir. Bueno, en la parte de abajo, debajo de eso de compartir, hay como una llavecita. Ya lo pude mover. Listo. ¿Sí ven que aparece como una llavecita? Sí, señor. Toco la llavecita y me Sí. aparece los números y de donde decía 1 le pongo
2. 2. ¿Y listo? Miren, aquí ya toco por fuera, le doy play y ya si cierro el interruptor, ay, debería prender. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué le hice mal? Ah, no escogí el diodo LED. Perdón, no escogí el diodo LED. Les dije que es de las flechitas y escogí el de al lado. Miren, el diodo LED, el de las flechitas, mírenla. ¿Sí lo ven? Escogí el que no Señor. tenía flechita. El de las flechitas, miren, prendo y ahora sí alumbra, ¿sí? Alumbra, apaga. Alumbra, apaga. Puedo cambiarle el color, sí, miren, aquí toco el LED, lo toqué, abro la llavecita y miren, me aparece para ponerle, por ejemplo, rosadito. Ah, no, rojito. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo más voltaje al LED? ¿Qué va a pasar? Se Se- mueve más rápido. Se quema. Recuerden que cuando le pongo un voltaje superior se va a dañar. Y mire, ¿qué pasa acá? ¿Sí ve que prendió candela? Miren, le puse 3 y prendió candela. O sea que él Si funciona es le con 2. parece. Y si le pongo 1, ¿qué va a pasar? No prende. No prende porque la energía no es suficiente. Él prende con 2. Se quema con 3, no prende con 1. ¿Listo? Esto es lo que, por Bueno, ejemplo, acá, miren, me mandan un pantallazo. Tocan pantalla, pantallazo y me lo envían. Y esta es la segunda nota. nota. ¿Listo? A ver cómo me salgo de acá. Acá. Listo. Entonces ya tenemos la primera y la segunda. Ya la tenemos, ¿cierto? Y la tercera, que es la tabla, que fue la tabla que hicimos. Profe, la primera es la de los datos que estábamos haciendo, ¿sí? Perfecto. Los 4 ejercicios, porque dijimos que el otro lo hacíamos en clase. Ya. Ya sabiendo que vamos a ingresar, pues ya lo podemos terminar y perfeccionar en clase. ¿Listo? Ahora, Sí, señor. seguimos acá. Voy a entrar a octavo. Perfecto. Ya estamos aquí en octavo. Y el tercer punto es esta tabla, miren. Ah, bueno, a ver. Aquí estábamos trabajando con esta tabla, miren. Entonces, tengo un aparato eléctrico. Ese aparato tiene un voltaje, consume una potencia y dura un tiempo de encendido. ¿Listo? Ah, bueno, pues lo podríamos hacer acá. Qué chiste, ¿no? Mírenlo. Entonces, pilas. Todos los aparatos de la casa, todos que se conectan al tomacorriente, trabajan con 110 voltios. Todos. ¿Listo? ¿Sí sabían eso? ¿Aló? ¿Me quedé sin señal? ¿Cómo? ¿Que Me quedé trabajan con qué, profe? con 110 voltios. Todos trabajan con 110 voltios. Cuando usted lo conecta al tomacorriente, es que no están viendo mi pantalla, ¿cierto? Están viendo las notas. Sí, señor. Ay, no, que yo me metí al grupo de WhatsApp, mejor dicho, me volví loco y ustedes no se dieron cuenta. Espérenme en 5. Espérenme en 5. Ustedes hubieran visto todo lo que yo hice. Ahora sí acá. Ahora sí están viendo mi pantalla. Miren, yo había venido aquí al grupo de WhatsApp, había mostrado la tabla del grupo de WhatsApp para mostrarles acá, miren. Entonces, miren, tenemos esta tabla. ¿Listo? Miren, el voltaje que yo le puse a la plancha es 110 voltios. ¿Por qué? Porque la plancha la conecto al tomacorriente, mide 110 voltios. La nevera, ¿cuánto? 110 voltios, porque también trabaja y se conecta a 110 voltios. Quiere decir que todos los elementos, todos, absolutamente todos acá, trabajan a 110 voltios. Todos, porque todos se conectan ahí al tomacorriente, ¿cierto? O sea que en esta parte todos irían 110 voltios y 110. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Sí. Entonces vamos a suponer que yo tengo la plancha. La plancha funciona a 110 voltios. Y entonces ella consume una energía. Eso, lo que consumen, sí es diferente en cada caso. Lo que consumen. Lo que consumen. Lo que consumen sí es
lo que consumen sí es de acuerdo a cada caso. Miren, por ejemplo, una plancha consume 2000 vatios, que es lo mismo que decir 2 kilovatios. ¿Sí se entiende eso? ¿Se acuerdan? Una plancha consume 2 kilovatios, Sí. pero 2 kilovatios es lo mismo que decir 2000 vatios. Listo, perfecto. ¿Y cómo calculo el costo? El costo lo calculo, recuerden que eso lo enviamos ayer, mírenlo, multiplicando la potencia en kilovatios por el tiempo que dura encendido por el costo del kilovatio hora. En este caso, miren, 2 por 10 por 3000 da un costo de 6000 pesos. Este sí es real. Este valor sí es real. ¿Cómo así que es real, profe? Que si usted deja la plancha encendida por 5 horas, le va a subir a su factura 6000 pesos. ¿Listo? Sí, señor. Vamos a hacer el de la nevera. El de la nevera realmente era 0.25 kilovatios, lo que representa 250 vatios. Este lo cambié porque, porque este valor yo le puse aproximadamente 1 kilovatio, miren. Ahí me salió. Yo le puse aproximadamente 1 kilovatio a la nevera, pero realmente la nevera no consume todo eso. Me puse a mirar y consume 0.25. Sin embargo, ustedes lo pueden dejar con 1 kilovatio si quieres, no hay ningún problema porque yo lo puse. Vamos a ver cuánto tengo que pagar durante 24 horas, o sea, aquí ya no serían 5, sino serían 24 horas. ¿Cuánto tendría que pagar si la nevera dura 24 horas encendida? ¿Listo? Entonces, ¿yo qué tengo que multiplicar? Calculadora. Entonces, yo multiplico la potencia en kilovatios, 0.25, por el tiempo, 24, por el costo, que es 300. O sea que me cobra 1800 pesos por día. Si dejo un día la nevera prendida, conectada, vale 1800 pesos. ¿Listo? Sí, señor. Perfecto. Listo. Perfecto. Vamos a poner otro elemento. Por ejemplo, el televisor. ¿Qué potencia consume un televisor? Yo les mandé por aquí una tablita al grupo en la que decía cuánto consume. Miren. Mírenla. Televisor de 150 a 400 vatios. Quiere decir que yo puedo escoger cualquiera de los valores que están ahí. Mírenlo, aquí está. Acá. Quiere decir que yo puedo escoger cualquiera de los valores o un valor que está dentro de ese rango. ¿Dentro de qué rango? De 150 a 400. Por ejemplo, un valor que esté dentro de ese rango, no sé, Carol, un valor que esté entre 150 y 400. Carol, Señor. un valor que esté entre 150 y 400. Pero, profe, que estoy un poquito ocupada. Ah, tranquila. Natalia, Señor, un valor que esté entre 150 y 400. ¿de qué cosa? Un Lo ves que no le valor, escuché. un valor que esté entre 150 y 400. Un número. 300. Perfecto. Entonces, mira, ponle cuidado qué es lo que estoy tratando de hacer para Natalia y para todos. Mire, este electrodoméstico que aparece aquí en esta imagen dice que tiene una potencia o que puede tener una potencia entre 150 y 400. ¿Sí? O sea, él consume entre 150 y 400 cualquier valor. ¿Listo? Entonces, yo le pongo un valor aproximado. Entonces, ella dijo 300. 300 sería 0.3 kilovatios que equivalen a 300 vatios.
¿Cuánto vale tener el televisor prendido 5 horas? Pues tengo que multiplicar. ¿Qué multiplico? La potencia en kilovatios. A ver, 0. Está. La potencia en kilovatios, que sería 0.3, por el tiempo que dura encendido, 5 horas, por el valor del kilovatio, que es 300 pesos. Entonces miren que tener el televisor encendido durante 5 horas vale 450 pesos. Barato, ¿no? ¿O no es barato? ¿Barato? ¿O ya se perdió la señal? Buenos. Buenos. Pues barato, Ah, sí. listo. Vamos a poner otro elemento, a ver, otro elemento que conozcamos. La lavadora. ¿Listo? Lava. Profesor, Señora, señor, señora. y en el tiempo uno pone el tiempo que quiera o deja eso Ah, que bueno. usted Pues aquí yo les, ahí, si quieren pueden dejar el tiempo que está ahí o pueden colocar el tiempo que quieran, no hay problema, ¿listo? Pues yo les había puesto el tiempo, pero como vieron, por ejemplo, la nevera que dura todo el día prendida, por eso le cambia a 24 horas. Por ejemplo, la lavadora no le voy a cambiar, la voy a dejar 10 horas. ¿Cuánto consume la lavadora? Voy a mirar acá, el grupo de WhatsApp, y la lavadora consume entre 1500 y 2200. Entonces, un valor entre 1500 y 2200. 2000. Perfecto. ¿Quién dijo 2000? ¿Quién dijo 2000? ¿Yexi? ¿O Diego? Entonces, 2000 serían 2 kilovatios que equivalen a 2000 vatios. Y hago la operación. Otra vez, ¿qué operación? ¿Qué operación hago? Entonces yo digo, bueno, tengo 2 kilovatios multiplicado por el tiempo, que son 10 horas, multiplicado por el costo del kilovatio, que es 300. Y me dice que tener encendida la lavadora durante 10 horas me cuesta 6000. Entonces el de arriba sería que hicimos mal la multiplicación, porque nos dio lo mismo, pero arriba solo dura 5 horas y abajo 10. Yo creo que hice mal la multiplicación, ¿cierto? A ver, reviso. A ver, son 2 kilovatios por 5 horas que dura encendido por el costo del kilovatio, que es 3300, perdón. Da 3000. Si este de aquí arriba no daba 6000, sino 3000. Pues de pronto fue que yo le había puesto otro valor en horas y por eso daba diferente. También lo podemos ver acá. Yo creo que fue más bien eso. Yo le había puesto otro valor en horas y por eso estaba diferente. A ver. Sí, miren, aquí le había puesto 10 horas y en la guía dice 5. ¿Listo? Esa es la diferencia. Bueno, otro elemento. Vamos a, por ejemplo, a poner un secador de cabello, ¿les parece? Una sanduchera. Eso, listo, una sanduchera, me gusta esa idea. Sanduchera mejor. Entonces el último va a ser una Una sanduchera, listo. Listo, una sanduchera, pues tengo que averiguar cuánto consume, ¿no? Entonces aquí yo escribo cuánto consume. Profe, a mí me apareció 0,2 por 200. Eso, exacto, perfecto, muy bien, excelente. O sea, consume 0,2 kilovatios, Sí, que es lo mismo que 200 a 200. vatios. Vamos a suponer que dura la sanduchera 10 horas prendida. Entonces, ¿yo qué digo? Digo 0.2 por 10
por 300 pesos y me da un valor de 600 pesos. O sea que esa sanduchera, tenerla prendida 10 horas, me cobran 600. 600 pesos. ¿Listo? Y esta actividad, si quieren pueden poner otros elementos, si quieren pueden dejar estos, pueden cambiarle la potencia, pueden cambiarle el tiempo, como dijo Jexy. Y esta sería esta notica que está acá. Mírenla. ¿Listo? Esta de acá. Esta que dice tabla. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, chicos, Señor. me pasé 20 minuticos. Ahorita se supone que están en descanso. Entonces, les pido el favor, pues, que ya ahora sí pueden ir a descansar. Les agradezco a todos su participación y en un ratico mando el video para que ustedes busquen de pronto la parte que les haga falta y las envíen. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Listo, bueno, entonces cualquier duda estaré atento. Les agradezco a todos su participación. Ya nos vemos la próxima semana aquí en el colegio, ¿no? Señor. Bueno, Bueno, listo. profe. Te cuidas mucho. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao.